usted abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Gálatas, el Nuevo Testamento, capítulo 2. Aleluya. Versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Y leemos su palabra, amén. Y dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Porque si las cosas que destruí en mi vida como hijo de Dios, si las cosas que arranqué de mi vida como hijo de Dios, si las cosas que el Señor me pidió que yo sacara de mi vida como hijo de Dios, las vuelvo a construir, las vuelvo a hacer, las vuelvo a introducir en mi vida, me vuelvo transgresor, transgresor de la voluntad de Dios, transgresor de su palabra, transgresor de su camino, transgresor de su evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Gálatas vemos que el apóstol Pablo, preocupado por la situación que estaba viviendo la iglesia en Galacia, decide escribir una epístola, una carta, que es la carta a los Gálatas. Y entonces, ¿de qué estaba preocupado Pablo? Pablo estaba preocupado. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Que la iglesia de Jesucristo se estaba desviando. ¿Qué le pasó a la iglesia de Cristo? Se estaba desviando. ¿De qué se estaba desviando? Se estaba desviando de la fe. Se estaba desviando del verdadero camino del Señor. Se estaba desviando de la verdadera doctrina del Señor. Y entonces Pablo agarra y escribe esta epístola. Y luego de hacer las salutaciones iniciales, Pablo lo primero que les dice en el versículo 6 del capítulo 1, vamos a leerlo, dice, capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo lo primero que le está diciendo es, ustedes están siguiendo un evangelio diferente, pero luego aclara y dice, no es que haya otro evangelio. El evangelio de Cristo es uno. Y la iglesia hoy tiene que entender que solamente hubo uno, hay uno y habrá un solo evangelio. No hay otro evangelio. Es el evangelio de Cristo y es el evangelio de la verdad. Pero, ¿por qué dice que hay otro evangelio, un evangelio diferente? Porque si hay un verdadero evangelio, otro que es diferente, es falso. Diga conmigo, si es diferente, es falso. Ahora dígalo con fe. Si es diferente, es falso. Y entonces, Pablo les está diciendo, hay algunos que están siguiendo un falso evangelio, un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio que ustedes recibieron de mí, que no es el evangelio que ustedes recibieron del Señor. Cuando dicen gloria a Dios. Y entonces, ¿cuándo es que ellos comenzaron a vivir y a caminar en un evangelio diferente, en un evangelio falso, en un evangelio que no era el evangelio de Cristo? ¿Sabe cuándo? Cuando permitieron y le dieron lugar en la iglesia a los falsos creyentes, cuando permitieron y dieron lugar en sus vidas, en sus corazones, el querer agradar a Dios, el querer agradar a los hombres antes que a Dios, el querer buscar el favor de los hombres antes que el favor de Dios. Y esto
Usted lo puede leer en su casa cuando lee todo el capítulo 1 del libro de Gálatas. Y entonces los Gálatas estaban cambiando el verdadero evangelio de Cristo, las verdaderas prácticas del Señor, por dejar entrar en sus corazones falsas doctrinas, por dejar entrar en sus corazones los comentarios de los hombres, los comentarios de gente no convertida, los comentarios de la gente mundana. Y entonces usted puede ver, ahora le invito a que leamos el versículo 11 y 12 del capítulo 1. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo les está diciendo, el verdadero evangelio, las verdaderas prácticas cristianas son las que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. No es la que proviene del hombre, no es la que proviene de la sabiduría, de la carne, ni de las emociones del hombre. Y entonces Pablo luego en los versículos que siguen empieza a decir y empieza a explicar cómo es que él recibió este verdadero evangelio. Dice que el evangelio no proviene de hombre, y entonces él les explica de qué manera él lo ha recibido. ¿Y sabe de qué manera él lo ha recibido? Dice, versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que Pablo está diciendo, que ¿cómo es que él recibió? Dice que tuvo el Señor en su corazón el agrado de querer apartarlo aún desde el vientre de su madre. Usted y yo estamos aquí porque fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. Y luego dice que el Señor quiso llamarnos y nos llamó, y Pablo dice, y este Cristo me llamó. Y luego de haber conocido a Cristo, luego de que Cristo se me haya revelado, expresado, manifestado a mi vida, yo creí, y a causa de mi fe he recibido la salvación. Y luego de haber sido salvo, el Señor me llamó a caminar por la verdadera palabra. El Señor me mandó a caminar en el verdadero evangelio. El Señor me mandó a caminar en la verdadera doctrina, no en doctrina de hombre, sino en la que proviene del Señor. No en doctrina de hombre, sino en la que bajó del cielo, el que vino por la revelación de Jesucristo en mi vida. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia: empezar a caminar en el evangelio de la verdad, en el verdadero evangelio de Cristo, en el que proviene de Cristo, el cual tú lo recibiste por gracia, el cual tú recibiste de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se fue manifestado. El Señor te escogió, el Señor te apartó del vientre de tu madre, el Señor luego te llamó, el Señor luego te mandó a que te apartes. Y luego, alabe al que vive, el Señor te manda a que le sirvas. Diga conmigo, Dios me apartó en el vientre de mi madre. ¿Usted lo cree? Diga luego, Dios me llamó. Dios se reveló a mí. A través de su amor, Dios se reveló a nuestras vidas. A través de su entrega en la cruz del Calvario, Dios se reveló a nuestras vidas. Y luego de haber creído, nosotros recibimos salvación. Y luego de haber recibido salvación, de haber recibido vida nueva, Cristo nos llama a caminar en su verdad, a apartarnos del mundo y a crucificar nuestra carne día tras día para seguirlo a Él. Cuando dice gloria a Dios. Y luego
Dios nos llamó a que le sirvamos. ¿Sabe lo que pasó luego de esto? Pablo está contando que luego de esto él se apartó durante 3 años y se consagró durante 3 años. Y vimos aquí en el versículo 15, 16, que dice que él no consultó enseguida con sangre ni carne. ¿Sabe qué significa esto? Que Pablo no fue a consultar ni con los judíos ni con los gentiles inconversos. No fue a consultar con el mundo de cómo se debería seguir a Cristo. Dice que él se apartó y lo único que escuchó es la voz del Señor. Porque ¿qué tiene que ver el inconverso? ¿Qué tiene que ver el mundano? ¿Qué tiene que ver el rebelde? ¿Qué tiene que ver el carnal con Cristo? Y entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia muchas veces recibe el consejo del mundano de cómo se debería seguir a Cristo? ¿Por qué la iglesia muchas veces recibe el consejo de los rebeldes que están en su casa, o de los rebeldes que están apartados, o de los mismos rebeldes que están en la iglesia, o de los mundanos, o de los carnales? ¿Por qué la iglesia recibe el consejo en vez de apartarse para el Señor y caminar como el Señor le agrada? ¿Cómo recibe el consejo de esas personas que nada tienen que ver con lo espiritual, que nada tienen que ver con Cristo, de cómo es la manera correcta de seguir a Cristo? Para ver que vive. ¿De qué manera nosotros escuchamos los consejos de los hombres, de los carnales, de los mundanos, de los rebeldes, aún mismo de la familia que está apartada? Cuando le permitimos que vengan y opinen de cómo debemos seguir a Cristo, y encima, por querer conformarlos, aceptamos lo que nos dicen. No hace falta congregar tanto. Y entonces tú te quedas en tu casa. No, si Dios es amor, me quedo en mi casa. No hace falta orar tanto. Te convertiste en un mojigato, te convertiste en un santulón. No hace falta. Dios es así. Y entonces empiezas a escuchar y te empiezas a desviar del verdadero evangelio. Te empiezas a desviar de la verdadera palabra. Y entonces, cuando la iglesia empieza a querer congraciarse con los hombres antes que a Dios, cuando la iglesia busca el consejo del mundano antes que de Dios, cuando la iglesia busca agradar a los hombres y dejarlos conformes, entonces se empieza a desviar. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Sabe qué? Cuando la iglesia quiere conformar a Dios y quiere conformar a los hombres, se desvía del verdadero evangelio. Pero ¿sabe qué? Tengo una noticia. A Dios no se lo conforma, a Dios se le obedece, a Dios no se le conforma, a Dios se le sigue, a Dios no se le conforma, a Dios se le busca con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra fuerza. Esto no es venir a conformar a Dios, esto es venir a seguirlo, esto es venir a dar nuestra vida, porque Él ya entregó la vida de Él. Por nosotros entregó su vida en la cruz del Calvario. Esto no se trata de venir a conformar a Dios, esto se trata de venir y seguir a Cristo y ser verdaderos hijos de Dios. Alaba al que vive, y a su nombre. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿hacer esto es agradable a Dios? Y la iglesia me responde que no. Esto no es agradable a Dios. Porque dice su palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer y seguir a Dios antes que a los hombres. Porque si seguimos a los hombres, entonces estaremos perdiendo a Dios. O sigues a Dios o sigues a los hombres. O sigues a Dios o sigues al mundo. O sigues a Dios o sigues tu carne. Cuando dicen gloria a Dios. Y dice que Pablo se apartó por 3 años. Y luego
de haberse apartado por 3 años, dice que él comenzó a servir en Siria y en Cilicia. ¿Y sabe qué pasó? Pablo les está contando su trayectoria a la iglesia de Galacia. Y entonces Pablo les está diciendo que cuando él empieza a servir al Señor después de estar 3 años apartado, de no escuchar doctrina de hombre, ni de judíos, ni de mundanos, ni de rebeldes, sino escuchar la voz del Señor. Después de 3 años de congregarse, después de 3 años de estar fortaleciéndose, recibiendo de Dios, creciendo en el Espíritu, llegó la hora de que Pablo se activase y empezara a servir. Y entonces Pablo en sus viajes misioneros inicia su servicio y dice que va a Cilicia y que va, como les dije, también a Siria. Y entonces ahí Pablo empieza a predicar, pero ¿sabe qué dice? Quiero invitarlo a que lea conmigo el versículo 22 y 23. Y dice así: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el verso 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabe qué es esto? No conocía la iglesia Pablo, no la conocía. Pablo empieza a servir, empieza a predicar, y la iglesia no lo conocía, pero sí escuchaba acerca del testimonio de Pablo. Que quería matar la fe, que quería destruir a los cristianos, hoy que antes asolaba la fe en Cristo Jesús, ahora la está predicando. Y dice que cuando la gente veía lo que era Pablo y cuando lo veía lo que es ahora, cuando escuchaba lo que Pablo hacía y cuando estaban viendo la vida de Cristo, dice que glorificaban a Dios y decían: wow, qué tremendo, Dios realmente lo ha transformado, lo ha cambiado. ¿Sabe qué es esto? Es cuando la iglesia del Señor es transformada, cuando una persona que era violenta, cuando una persona que era agresiva, cuando la gente lo escuchaba gritar, insultar, tratar mal a su familia, de repente lo ven transformado y convertido en un padre amoroso, lo ven convertido en un hombre trabajador, lo ven convertido en un hombre que no grita, que habla solamente palabra de Dios, que solamente palabras que glorifican y exaltan al Rey se escuchan de su boca. Y entonces cuando la gente ve eso, dice: oh, Dios existe, glorificado sea el nombre de Dios, porque Dios pudo transformar a que era un violento, que era un alcohólico, que era un drogadicto, que era una chismosa, una querellosa, una peleadora, una envidiosa. Dios pudo transformar. Entonces Dios existe. Glorificaban a Dios en la vida de Pablo. ¿Sabe cómo se llama eso? Mirarle a tu hermano y decirle: se llama testimonio. Se llama testimonio de llevar una vida en Cristo Jesús. Y entonces vemos hoy una iglesia que lamentablemente está degradada, como compartía el mensaje del día domingo. Y cuando lo ven, no ven en el cristiano un testimonio de Cristo, sino que ven un doble testimonio. Ven al cristiano y ven al mundo. Ven al cristiano y ven la carne. Ven al cristiano, ven un poco de Dios y un poco del viejo hombre. Y entonces ¿puede el mundo entender que Dios está en nosotros si tenemos un doble testimonio, si tenemos un doble mensaje? Si en la iglesia somos una cosa y cuando salimos de la iglesia somos otra, y la gente ve, ¿cómo podrá creer en que Dios es real si tu testimonio o el testimonio de la iglesia es pésimo? ¿Cómo podrán creer en el poder de Dios
cuando la iglesia no quiere crucificar la carne, cuando la iglesia no quiere cambiar, cuando la iglesia no quiere buscar de Dios, cuando la iglesia no quiere escuchar a Dios, cuando la iglesia no quiere amar a Dios, ¿cómo podrá glorificar el mundo y creer en Dios cuando no hay vidas transformadas, cuando no hay vida, cuando la iglesia que habiendo recibido el verdadero mensaje, cuando la iglesia que habiendo recibido la revelación de Cristo en sus vidas, que habiendo creído, luego de haber creído y de haber Cristo limpiado sus vidas, vuelven a lo viejo y se hacen transgresores de la palabra del Señor? ¿Cómo podrá el mundo creer en su nombre? ¡Gloria! Y yo no me responda, solamente hago esta pregunta. Y medita con profundidad: ¿cuántas veces han visto en ti un doble mensaje? ¿Cuántas veces han visto en ti un doble testimonio? ¿Cuántas veces? Solo medítalo, no me respondas. Luego, Pablo sigue avanzando y en el capítulo 3, versículo 1 le dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los atrapó con sus palabras, con sus mentiras? ¿Sabe qué es la fascinación? La fascinación dice que es una atracción irresistible que siente una persona por una cosa o algo. ¿Quién los atrajo? ¿Quién los sedujo para perder a Cristo, para abandonar a Cristo, para dejar su testimonio? En el versículo 4, escuche, dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Escuche, dice, verso 3, vamos a leer del verso 3, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue vano. Y escuche el versículo 7. Sabed por tanto, versículo 5, 7. Disculpe, vamos al 5, 7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Habían comenzado bien los Gálatas, habían comenzado por el Espíritu, pero terminaron en la carne muchos de ellos. Luego, en el verso 7 del capítulo 5, el Señor les dice a través de Pablo: ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? Y entonces, mientras meditaba en esto, ¿sabe qué? Mientras meditaba en esto, me hacía esta pregunta: ¿cómo es que una persona que habiendo conocido el verdadero evangelio, la verdadera palabra, que habiendo conocido al Señor, puede vivir un falso evangelio, puede vivir un evangelio distinto, un evangelio contaminado, un evangelio corrompido, un evangelio contaminado con el mundo, un evangelio contaminado con doctrina de hombre, un evangelio contaminado, sucio, inmundo? ¿Cómo puede la iglesia vivir? ¿Sabe por qué? Porque le queda cómodo. Esto meditaba
Porque en otro tiempo yo también andaba así. Y el Señor me hacía meditar y yo hoy veo la luz de su palabra y su verdad me ha hecho libre y puedo vivir y disfrutar plenamente la palabra, la verdad, la revelación de su luz en mi vida. Y entonces el Espíritu me llevaba a pensar y yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo es que pude durante mucho tiempo vivir en un evangelio que no era el tuyo, que no era el verdadero? Y cuando me puse a pensar, yo pensé y decía: porque me era fácil, porque me era cómodo, porque estaba fascinada, porque me encantaba. Qué fácil que es seguir a Dios así, teniendo un poco a Dios y teniendo un poco del mundo. Qué fácil que es seguir a Dios así, rogándole y pidiéndole sus bendiciones espirituales, celestiales, sus bendiciones terrenales, materiales, pero también qué lindo que es poder disfrutar de los placeres que me da el mundo. Qué lindo que era, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó el crucificar la carne? ¿Dónde queda el sacrificio, la santidad, la consagración? ¿A dónde queda esa parte de la palabra del Señor? Qué fácil que es seguir a Cristo así. Entonces me era cómodo escuchar esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, e inclusive me era cómodo no aceptar la verdadera palabra porque estaba cegada, porque me era cómodo. Y así andan muchos. No quieren aceptar el verdadero evangelio porque todavía están fascinados, todavía tienen un deseo irresistible por muchas cosas, por el mundo, por la carne, por tantas cosas. Tienen un falso amor por lo espiritual, pero tienen un amor desenfrenado por las cosas del mundo, por las riquezas, por la fornicación, por la inmundicia, por la lascivia, por la idolatría, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, los chismes, las murmuraciones, las detracciones. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, dice, y cosas semejantes a estas. Y entonces, para ir terminando, ¿qué tiene que ver el mundo? ¿Qué tiene que ver la carne con el espíritu? Nada. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces has compartido a Cristo con lo mundano? ¿Cuántas veces has compartido a Cristo con lo carnal? ¿Cuántas veces? Ese es el evangelio que se predica en muchos lugares. Un evangelio corrompido y contaminado. Un evangelio permisivo. El evangelio muchas veces de la prosperidad. Solo le importa de Dios la prosperidad. Un evangelio cargado del mundo, cargado de doctrina de hombre. Un evangelio cargado de doctrina emocional y de carne. Y entonces la pregunta ¿es el verdadero evangelio? No, no lo es. Y entonces, ¿por qué muchos lo siguen? ¿Por qué muchos andan así en un doble testimonio? Porque muchos están volviendo a edificar en sus vidas lo que en un principio habían destruido.
porque les es fácil, porque les es cómodo, porque les gusta. Y entonces, iglesia, ¿dónde queda el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde queda el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué evangelio está siguiendo la iglesia? Yo quiero invitarte a que cierres ahí tus ojos un minuto y mientras meditas en esto,